El agua es una sustancia formada por moléculas polares, en las cuales un átomo de oxígeno se une a dos átomos de hidrógeno, por medio de un enlace covalente polar, ya que en el enlace OH el par de electrones compartido es más atraído por el átomo de oxígeno por ser el más electronegativo. Esto provoca que aparezcan cargas parciales positivas en los átomos de hidrógeno y cargas parciales negativas en los átomos de oxígeno. Por otra parte, el petróleo está compuesto por una cantidad inmensa de hidrocarburos, y estos están formados gracias a enlaces no polares. Esto se debe a que los átomos involucrados son no metales y sus electronegatividades no tienen mucha diferencia. El agua es el líquido que más sustancias disuelve, debido a su característica polar y por su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias polares e iónicas. Los enlaces de hidrógeno mantienen a las moléculas fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incomprensible. Su tensión superficial, por la diferencia que existe entre las fuerzas de atracción que hay en el interior del líquido y en la superficie, provoca una acumulación de moléculas en la superficie, formando una delgada película que opone gran resistencia a romperse y permite que muchos organismos puedan andar sobre el agua. En el caso del petróleo, es más liviano que el agua. Su peso específico es influenciado por factores físicos y por la composición química del crudo. Los compuestos alcanos son de naturaleza no polar y también se conocen como parafinas debido a su actividad reducida casi inerte. Los cicloalcanos flotan en el agua ya que son más ligeros que el agua. Los alcanos son insolubles en solventes polares, pero solubles en solventes no polares. Al aumentar el peso molecular de los hidrocarburos, las estructuras se hacen verdaderamente complejas y difíciles de identificar químicamente con precisión. El petróleo crudo no es un compuesto químico. Es una mezcla muy compleja de hidrocarburos y está constituido por carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno y finalmente los metales, principalmente níquel, vanadio, sodio, calcio y cobre. Una parte mínima que incluye gases incondensables tales como metano, etano, ácido sulfídrico, así como también una parte consistente en agua, proveniente del pozo o de las limpiezas en los buques. Esta fase acuosa suele presentarse emulsionada en la fase orgánica y lleva en disolución a las sales minerales existentes, entre las cuales las más importantes son el cloruro de sodio, cloruro de magnesio y el cloruro de calcio. Por otra parte, el agua es un compuesto que se forma a partir de la unión, mediante enlaces covalentes, de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su fórmula molecular es H2O y se trata de una molécula muy estable. Los carburos encontrados en el petróleo está el benceno. Este es un líquido incoloro de aroma dulce que se evapora rápidamente en la atmósfera y con una solubilidad en agua bastante escasa, ya que la unión entre las diferentes moléculas de benceno se realizan a través de fuerzas intermoleculares débiles, enlaces no polares, provocadas por la escasa diferencia de electronegatividad entre los átomos de carbono e hidrógeno. Por otra parte, el agua es una molécula dipolar en la que el átomo de oxígeno central comparte un par de electrones con cada uno de los dos átomos de hidrógeno, con un exceso de carga negativa junto al oxígeno, compensada por otra positiva repartida entre los dos átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos que componen el petróleo son altamente tóxicos. Un ejemplo de ellos es el benceno, pues al entrar al cuerpo por vía gastrointestinal puede causar vértigo, náuseas e irritación a la piel y fosas nasales. Es considerado cancerígeno para el ser humano en base a los estudios epidemiológicos hechos sobre estos. El estar en contacto directo con agua contaminada puede causar en niños sarpullido, que puede llegar incluso a llagas si no se trata a tiempo. Asimismo, en personas de todas las edades puede causar diferentes tipos de cáncer. Entre los más usuales destacan cáncer de piel, boca, leucemia, entre otros. Todo esto debido a actividades cotidianas como el bañarse, beber y cocinar. Esto es un problema realmente serio, ya que hay lugares donde puede ocurrir algún tipo de desastre en el que involucre petróleo y las personas no están conscientes de las consecuencias que puede ocasionar a su integridad. Que quedan rociadas con petróleo, que son incapaces de alejarse del agua y en la mayoría de los casos mueren de hipotermia. Asimismo intentan limpiarse las plumas con el pico y se intoxican por consumir grandes cantidades de hidrocarburos y mueren envenenadas. Nuestra solución a proponer es el propio cabello. Esta propuesta inició tras el derrame del Golfo de México. La organización Matter of Trust en Estados Unidos lleva a cabo la recolección de cabello y medias de nylon,
Con ayuda de diferentes salones de belleza, se les ofrecía a los clientes donar su cabello a esta causa y finalmente lograron para el vertido del Golfo de México. Se enviaron 183 toneladas de pelo animal y humano, así como fibras de nylon, mientras que en México lo lleva a cabo la organización Ayudemos al Golfo. Para saber cómo es que el cabello logra enfrentar esta problemática, es necesario saber cómo interactúan las propiedades del cabello con el petróleo mediante las propiedades físicas del cabello y cómo gracias a estas se logra combatir la problemática. La permeabilidad del cabello se da gracias a las fibras de queratina, ya que tienen una gran atracción por la humedad del ambiente. La plasticidad. Cuando el cabello interactúa con el agua, se rompen los enlaces de hidrógeno y tiene la facilidad de moldearse con mayor facilidad, ya que el total de sus fuerzas intermoleculares bajan y son menos fuertes. La elasticidad del cabello tiene la propiedad que cuando una fuerza ejerce contra él puede cambiar su forma, tamaño, diámetro. Sin embargo, cuando cesa o desaparece, la fuerza logra recuperar su forma original. Se relaciona con la unión de las moléculas de queratina que se ven afectadas por la humedad, temperatura, entre otros.